Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Queremos de entrada pedirle excusas a ustedes porque hemos tenido, y nos lo han señalado, el tema del sonido que nos ha dado algún problema, porque tenemos problemas con los micrófonos que ya estamos solucionando. Gracias por tolerarnos y por seguirnos, aunque a veces no se escucha con toda la nitidez acostumbrada y con toda la intención que nosotros hacemos esta entrega cada día. Hoy es viernes y como viernes terminamos la jornada y la semana con muchísimas informaciones. Una que normalmente no copa el interés de la gente y que tiene que ver con el tema de la salud mental a propósito del COVID y la profundización que ha imprimido en la gente en términos de la tendencia depresiva. Esto es hoy información principal en uno de los diarios en el que el Colegio de Psicólogos hace las advertencias como consecuencia de la pandemia y a partir de estudios e investigaciones realizados, que dicen ellos que las consecuencias pueden ser negativas y que esto puede dejar trastornos y afectar incluso a personas con una especie de estrés crónicos y con algunos desórdenes emocionales. Eso significa que son personas que de alguna manera tienen algunos temas. Y por supuesto, con todo el caso de la pandemia, que no solamente implica el encierro, sino también algunas limitaciones e incluso de tipo económico, bueno, pues entonces eso podría ser el detonante para un país que arrastra con las emociones en desórdenes por la constante lucha de sobrevivencia que tiene la mayoría de nuestros dominicanos y dominicanas. Tú no entiendes por qué es que, bueno, si lo entendemos, tiene que ver con el tema de esa cultura de atender la salud mental de nuestros conciudadanos, pero en estos tiempos yo creo que la asistencia en términos psicológicos ha debido estar más a la mano de la gente. Aquí hay muchísimos psicólogos. Yo soy madre de psicóloga y por eso la preocupación expresa, ¿verdad?, a través de mi hija respecto a este tema. La verdad que como se comprometa la salud mental de la gente en situaciones especiales como la que hemos estado viviendo, es terrible. Y hoy, por supuesto, lo destaca uno de los diarios a partir de esa investigación que hace precisamente el Colegio Dominicano de Psicólogos, que debería de ser tomada en cuenta entonces por el Ministerio de Salud Pública, a ver si le damos alguna atención, señores, a la gente con estos desórdenes emocionales que siempre cargamos y que lo ha detonado de manera extraordinaria todo el tema del coronavirus que también ha desatado grandes preocupaciones en el sentido de que podríamos tener nosotros las nuevas cepas, ¿no? Bueno, la preocupación es a escala global, pero en el caso de nosotros, por el tema de las nuevas cepas que podríamos tener, las esperanzas son el tema de la vacuna. Con la vacuna parece que hay algunas limitaciones y hoy la empresa Pfizer, la que vende la vacuna, una de ellas, por supuesto, habla de que no garantiza el tema de la conservación y ahí vienen entonces temas muy técnicos respecto a cómo debería mantenerse en términos de la temperatura. Y hoy justamente Diario Libre, en una conversación con Bárbara García, que parece la representante de Pfizer, que dice que una vez hacen la entrega, entonces queda a cargo de cada gobierno mantenerla en las temperaturas adecuadas y que los estados son los responsables del almacenaje, son los responsables de la distribución. Bueno, a eso se suma entonces, señores, las muertes reportadas en los últimos días por COVID. 24 muertes y 1.155 casos, ¿sí? Eso es, y todavía no evaluamos todo lo que tiene que ver con la flexibilización, precisamente en momentos en los que aumentan las cifras de muerte. El escenario político de República Dominicana y su tendencia al bipartidismo de nuevo. Habíamos hablado un poco en el día de ayer de eso, pero más que eso también es información, señores. ¡Wow! Todavía nosotros estamos teniendo los efectos de lo que fue este gobierno que parece que lo permeó todo y, oye, me sobrepasó todas las expectativas, incluso las de Leonel Fernández, que anda por ahí, por supuesto, muy orondo a propósito de que su partido no es de lo que no entra dentro de los mayoritarios, ese partido que compró Leonel, que es la Fuerza del Pueblo.
Creíamos que con los niveles de corrupción en esas 3 gestiones de gobierno de Leonel Fernández, lo habíamos visto todo. No. Lo que pasó después con Danilo Medina, señores, cada día nos causa más sorpresa. Y hoy, precisamente, la República Dominicana se presenta sin avance en la percepción de la corrupción. Todavía seguimos con los estragos y es Transparencia Internacional, por supuesto, que habla de que si bien es cierto que este cambio de gobierno de alguna forma ha sembrado esperanzas en la población, nosotros parece que no avanzamos en el índice de percepción de la corrupción, según la misma institución Transparencia Internacional, y nos dejó en el puesto 137 de 180 países evaluados. Venimos hace un buen rato con un averaje negativo, vergonzoso, que uno no entiende en países como República Dominicana y con otros países de la región con las mismas características, misma extensión territorial, misma cantidad de habitantes. Y que, óyeme, tienen una distancia en términos de esta percepción de la corrupción impresionante. Países, por ejemplo, como Costa Rica, señores, es del cielo a la tierra la diferencia que hay en términos de la corrupción. Pero como aquí se ha estado trabajando desde siempre para el tema de la fuñida impunidad, que es la plataforma principal de la corrupción, pues ahí están los resultados, señores. Los resultados hablan de que República Dominicana ha perdido 4 puntos desde el año 2012, lo que significa que en 9 años el país retrocedió de manera impresionante. Transparencia considera entonces cualquier tipo de avance en el 2020 como escaso, porque ustedes hemos tenido circunstancias también atenuantes, pero la verdad es que el informe habla y pone en perspectiva incluso el peligro en términos de la democracia, y habla de países que como Honduras, Haití y Venezuela son solo los únicos que tienen una peor percepción que República Dominicana. Finalmente, otro tema que se pone de relieve con unas declaraciones del presidente y por supuesto con la receta que traemos esta vez respecto a un caso, que es el caso del transporte público de pasajeros. Un tema que siempre hemos tratado, desde siempre lo hemos tratado, porque es un tema que no se acaba de resolver. Mira, el gobierno recientemente anunció, y por esto viene a cuento el recorrido que le vamos a hacer, que quiere hacer entonces una transformación en el transporte público de pasajeros de Santo Domingo, como ha ocurrido en Santiago. Empezaron con el corredor de la Núñez de Cáceres, como ustedes saben, cambiaron la onza, cambiaron los carros viejos, los cambiaron por guagua, y ahora van a pasar a ser socios de consorcio, bla, 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 bla. Bueno, ya ustedes saben, todos estos proyectos y estas propuestas que vienen. Los primeros 30 días dice que la gente se van a montar gratis, en fin, y todo esto. E inmediatamente una persona vinculada al sector transporte acusó al gobierno de que está haciendo estas transformaciones para favorecer a un grupito de empresarios, como es el caso bueno, aunque no mencionó su nombre, por supuesto sabemos a quién se refiere. Esa persona vinculada es Juan Ubiere, y la sugerencia parece que apunta a otro también vinculado al sector transporte, que es el señor Antonio Marte. Y lo más grave es que si el gobierno intenta meter corredores como el de la Núñez de Cáceres en los sitios donde Fenatrano no tiene el control, entonces ya ustedes saben cuáles son todas las pugnas que van a propósito de esto a darse. Y señores, mira, el tema del transporte público de pasajeros es un tema que desde los diferentes medios donde he estado siempre lo he trabajado, e incluso he hecho investigaciones con un recorrido de los 1001 intentos que se han hecho por resolver el tema del transporte público de pasajeros en República Dominicana. Eso siempre ha devenido en un tremendo negocio para todos los vinculados, no solamente personas vinculadas a los gobiernos, sino también a empresas privadas vinculadas al transporte, y ni qué decir del tema de los sindicalistas, que ya son cada vez más entrecomillados, también vinculados a este tema. Y hoy, precisamente, el periódico El Día editorializa respecto de esto y habla de, óyeme, otra vez el transporte, y habla de los esfuerzos que se han realizado por los ayuntamientos, por el gobierno central, por la organización de adesentamiento del transporte público,
urbano, interurbano, y todo lo que se podría escribir a partir de esos intentos que se han hecho. Y efectivamente ellos hacen una referencia importante, y esa referencia como punto de partida los colocas en lo que fue 1979, cuando se dio ese cambio, y con el intento que hizo entonces el gobierno de Antonio Guzmán con el tema de la ONATRATE, que fue el mejor intento que se ha hecho, la ONATRATE, pero que se lo tragó también todo el desorden administrativo y la corrupción. Y ONATRATE, que fue un intento interesante, terminó simplemente hecho chatarra y habiéndose tragado, no sin antes hacer rico a 2 o 3 vivos vinculados al transporte. Pero si nos vamos un poquito más atrás brevemente, señores, el tema del transporte público de pasajeros viene desde, mira, ustedes recuerdan, bueno, no lo recuerdan nada, pero yo sí era una niña y lo recuerdo cuando aquí había realmente sindicatos de transporte. Y recordamos entonces el tema de una Chocín. Una Chocín que llevó la voz cantante, señores, en los años 70 aquí, cuando la era de Balaguer. Y una Chocín no solamente era una expresión de seguimiento al tema del transporte público de pasajeros, sino que también tenía un impacto en términos políticos en ese momento que, bueno, fue impresionante, y que simplemente eso perturbaba y hacía mucho ruido al gobierno de entonces, bastante represivo, de Joaquín Balaguer, que terminó, óyeme, simplemente desbaratando a una Chocín. Desde cuando los carros eran capote mamey, que eran capote blanco, después cuando desde el ayuntamiento, cuando el transporte público municipal, eso es cuando papi estrella, hubo intentos de adecentamiento del transporte. De ahí pasaron el tema de las exoneraciones que trajo de Joaquín Balaguer, exoneraciones donde no pagaban impuestos, y eso sirvió para que un grupo de gente también hicieran negocios. De ahí surgió una organización de transporte colectivo allá en Santiago, y así pasamos entonces de transporte municipal, exoneraciones, ONATRATE, la ONSA, Metro, Renove, Renovito, todos han terminado, señores, con serios cuestionamientos de corrupción. Y todavía seguimos con los padecimientos y con el eterno viacrucis del transporte público de pasajeros. Ojalá que en algún momento esto pueda solucionarse, porque yo creo que la gente lo merece, y como que sería dar respuesta mínima a un solo problema, señores, de este país. Gobiernos tras gobiernos tras gobiernos no solucionan un solo problema. Todos vienen con recetas, todos terminan con escándalos de corrupción, y el caso del transporte público de pasajeros ha sido uno de los casos más emblemáticos. Señores, vamos a darle like si les gustó esta transmisión. Por supuesto, a compartirla, vamos a opinarla. Soy Ivonne Ferreras.